Hola, hoy vamos a explorar a fondo un documento clave, yo diría que fundamental para entender las libertades en Europa. Hablamos del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que suena muy formal, pero es que se firmó en Roma, nada menos que en 1950, un momento, bueno, muy significativo. Tenemos aquí unos extractos clave del convenio y la idea es entender bien qué derechos protege, claro, pero también ¿por qué se hizo así, no? ¿Qué tensiones buscaba resolver? Porque es la base de muchas cosas que hoy, pues, consideramos normales. Nació justo después de la Segunda Guerra Mundial, con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 como inspiración, ¿verdad? Pero ¿qué buscaban exactamente los países que fundaron el Consejo de Europa con este texto propio? ¿Solo, digamos, repetir lo que ya se había dicho? Pues buscaban algo más, sí. No era solo reafirmar. El objetivo era muy práctico. Necesitaban reconstruir la confianza, estrechar lazos entre los países. Y vieron que una forma potente de hacerlo era comprometerse juntos colectivamente a proteger los derechos humanos y a desarrollarlos activamente. Partían de la base de que las libertades fundamentales, la democracia real, el Estado de Derecho, pues eran la única manera de tener justicia y paz duraderas. Una base sólida. Hablaban, fíjate, de un patrimonio común, de ideales, de tradiciones políticas, de respeto a la libertad, y querían blindar legalmente algunos derechos de la Declaración Universal. O sea, que no fueran solo palabras bonitas, que se pudieran exigir. Y aquí entra algo clave desde el principio, la subsidiariedad. La subsidiariedad, ¿qué quiere decir eso exactamente? Pues que la responsabilidad principal de proteger los derechos es de cada Estado. Tienen un margen de apreciación, como una cierta flexibilidad para aplicar el convenio a su manera, según su contexto. Ah, vale. Pero, y esto es lo importante, esa flexibilidad no es total. Siempre está supervisada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el guardián que creó el propio convenio. Entendido. O sea, un estándar común, pero con margen y, sobre todo, con un árbitro final. Exacto. No es carta blanca para los estados. Vale, pues vamos a meternos en harina. Empecemos por lo más básico, ¿no? El derecho a la vida, protegido por ley, dice el texto. Pero esa versión original, la de 1950, tenía un punto que hoy nos chirría bastante, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. El texto original permitía la pena de muerte, siempre que la dictara un tribunal competente, por un delito que la ley castigará así. Hay que pensar que era 1950. La abolición total vino mucho después, con protocolos adicionales que ahora firman casi todos. Claro. Lo que sí detallaba ya entonces, y sigue igual, son las excepciones. Cuando quitar la vida no viola el convenio. Pero ojo, solo si la fuerza usada es absolutamente necesaria. Absolutamente necesaria. ¿Y en qué casos? Suena muy, muy restrictivo. Y lo es, lo es. Se refiere a defenderse a uno mismo o a otros de una violencia ilegal, o para detener a alguien legalmente o impedir que se fugue si ya está detenido legalmente, y también para reprimir, conforme a la ley, una revuelta o una insurrección. Ese absolutamente necesario es el filtro clave. El Tribunal de Estrasburgo lo mira con lupa siempre. No basta que la fuerza sea útil, no. Tiene que ser indispensable. Vale, vale, entendido. De una protección con excepciones muy, muy tasadas, pasamos a algo que parece radical. La prohibición de la tortura. Dice, nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Y ya está, punto. Exacto. Esta es una de las joyas de la corona del convenio, digamos. Una norma inderrogable. A diferencia de otros derechos, que sí admiten limitaciones, esta prohibición es absoluta. Totalmente. No hay excusas. Ni guerra, ni terrorismo, ni emergencia. Nada justifica la tortura ni los tratos inhumanos o degradantes. Es un pilar intocable. Queda clarísimo. Luego viene la prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado. La esclavitud, bueno, parece obvio hoy en día, pero ¿y el trabajo forzado? Hay matices ahí. Sí, el convenio se cuida de aclarar qué no se considera trabajo forzado, para que la prohibición no se use para bloquear cosas normales. Ah, claro. Por ejemplo, no es trabajo forzado el trabajo normal que haces en prisión o si estás en libertad condicional. Tampoco el servicio militar o la prestación social sustitutoria si eres objetor de conciencia y se reconoce. Ni los servicios que te exijan en una emergencia grave, como una catástrofe natural que amenace a todos. Y tampoco los trabajos que son parte de las obligaciones cívicas normales. Entiendo. Son como definiciones para evitar abusos de la prohibición, ¿no? Para centrarse en la explotación de verdad. Exacto.
para acotar bien el concepto. Vale. Y ahora llegamos a un derecho que, debe generar muchísimos casos. El derecho a la libertad y a la seguridad. Todos lo tenemos, pero el convenio dedica un montón de espacio a decir cuándo el Estado sí puede quitarnos la libertad. Cierto. Y aquí se ve muy bien esa tensión de la que hablábamos. Derecho individual frente a necesidades de la sociedad. El convenio no prohíbe que te priven de libertad, prohíbe que lo hagan de forma ilegal o arbitraria. Por eso da una lista cerrada, exhaustiva, de los únicos motivos por los que te pueden privar de libertad. Y siempre, siempre siguiendo la ley. ¿Y cuáles son esos motivos? A grandes rasgos. Pues mira, básicamente, si te ha condenado un tribunal, si no cumples una orden judicial o una obligación que te impone la ley, si hay sospechas razonables de que has cometido un delito o para evitar que lo cometas o te fugues después de cometerlo. También en controles de inmigración, o si te van a expulsar o extraditar, para internar a un menor y vigilar su educación o para que comparezca ante un juez o autoridad. Y por último, el internamiento de personas por razones de salud pública, si pueden propagar enfermedades o si se considera que son un peligro, enajenados, alcohólicos, toxicómanos, vagabundos. Es una lista larga, ¿eh? Pero supongo que no vale solo con decir, es por esto y ya está. ¿Qué va? Para nada. Y aquí está lo importante, lo que le da sustancia a este derecho. Las garantías procesales. La red de seguridad. ¿A qué te refieres con garantías procesales? Pues a que te tienen que informar enseguida de por qué te detienen y de qué te acusan. Y en un idioma que entiendas, claro. Si te detienen por sospecha de delito, te tienen que llevar rápido ante un juez. Tienes derecho a que te juzguen en un plazo razonable o a que te dejen en libertad provisional mientras tanto. Puedes recurrir siempre ante un tribunal para que revise si tu detención es legal o no. Y si resulta que fue ilegal, tienes derecho a una reparación, a una indemnización. Es como un escudo, ¿no? Para que esas excepciones no se usen a la ligera. Exacto. Para que no se conviertan en la norma ni en un cheque en blanco para el Estado. Y esa red de seguridad nos lleva directos a los juicios. El derecho a un proceso equitativo. Suena muy bien, equitativo, pero ¿qué significa en la práctica? Pues significa un montón de cosas que son la base de una justicia justa, valga la redundancia. Que tu caso, sea civil o penal, lo vea un tribunal independiente, imparcial, creado por ley. Y que te escuchen públicamente, en un plazo razonable. La sentencia tiene que ser pública, aunque a veces se puede restringir el acceso a la sala por razones muy concretas, moralidad, orden público, seguridad, proteger a menores, la vida privada, esas cosas. Y, fundamental, incluye la presunción de inocencia. Eres inocente hasta que demuestren legalmente que eres culpable. Y para el que está acusado en un juicio penal hay unas garantías mínimas todavía más específicas, ¿no? Sí, y son cruciales para poder defenderse bien. A ver, que te informen al detalle de qué te acusan, en tu idioma. Que te den tiempo y facilidades para preparar tu defensa, poder defenderte tú mismo o con un abogado. Y si no puedes pagar un abogado y hace falta para que haya justicia, que te lo pongan gratis. Poder interrogar a los testigos que te acusan y pedir que vengan los testigos que te defienden, en las mismas condiciones. Y si no entiendes el idioma del juicio, tener un intérprete gratis. Entiendo. Es buscar un equilibrio, ¿no? Entre el poder del Estado para acusar y los derechos de la persona acusada. Justo eso. Equilibrar la balanza. Otro pilar del derecho penal que está en el convenio. No hay pena sin ley previa. El famoso principio de legalidad, ¿no? El nullum crimen nulla poena sine lege. Básico, sí. No te pueden condenar por hacer algo que no era delito cuando lo hiciste. Ni te pueden poner una pena más gorda que la que había entonces. Es una garantía contra la arbitrariedad. Y contra que cambien las reglas a mitad del partido, digamos. Aunque tenía una pequeña excepción histórica, por así decirlo, ¿verdad? Sí, una cláusula que se metió pensando en la Segunda Guerra Mundial. Dice que este principio no impide juzgar actos que, aunque igual no fueran delitos según la ley del país en ese momento, sí lo eran según los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Ah, claro. Una forma de poder perseguir crímenes de guerra y contra la humanidad. Exacto. Una puerta para la justicia internacional en casos extremos. Vale. Hemos hablado de vida, integridad, libertad, juicios justos y nuestra esfera más personal. El derecho al respeto a la vida privada y familiar, al domicilio y a la correspondencia. El famoso artículo 8. Ese es un peso pesado, sí. Protege nuestra intimidad, nuestra autonomía, nuestras relaciones, nuestra casa, nuestras comunicaciones. La regla general es que el Estado no se puede meter ahí.
Punto. Pero volvemos a la tensión de siempre. No es un derecho absoluto. ¿Y cuándo puede el Estado meterse en nuestra vida privada, entonces? Pues solo si cumple 3 requisitos, y los 3 a la vez. Primero, que esa intromisión esté prevista en una ley clara, que se sepa a qué atenerse. Segundo, que persiga un fin legítimo, y la lista de fines es cerrada. La seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, defender el orden, prevenir delitos, proteger la salud o la moral, o proteger los derechos de otras personas. Y tercero, y este es el quid de la cuestión, que esa intromisión sea necesaria en una sociedad democrática para conseguir ese fin. Ahí está otra vez. La necesidad democrática. Parece que es la clave final para muchos derechos, ¿no? Totalmente. Es el test definitivo. No basta con que la medida sea legal y busque algo legítimo. Tiene que ser proporcional. Tiene que responder a una necesidad social de verdad, imperiosa. Y tiene que ser la opción que menos dañe el derecho. Es un examen muy exigente. Busca el equilibrio justo entre el interés de la persona y el interés general. El convenio también protege libertades que son, esenciales para que una democracia funcione. Libertad de pensamiento, conciencia y religión, libertad de expresión y libertad de reunión y asociación. Puntos clave aquí. A ver, la libertad de pensamiento, conciencia y religión es muy amplia. Incluye la libertad de cambiar de religión o de creencias, y la de manifestarlas, solo con otros, en público, en privado, mediante el culto, la enseñanza, las prácticas, los ritos. Las restricciones que se permitan son las mismas que para la vida privada, previstas por ley, fin legítimo y necesarias en una sociedad democrática: seguridad, orden, salud, moral, derechos de otros. Vale, ¿y la libertad de expresión? Esa siempre está en el candelero. Vital, sí. El artículo 10 cubre la libertad de opinar y la de recibir o comunicar informaciones o ideas, sin que el Estado se meta y sin límite de fronteras, aunque permite que haya licencias para radios, teles o cines. Pero, y esto es importante, el propio convenio dice que ejercer esta libertad implica deberes y responsabilidades. Ajá, ¿y eso qué significa? ¿Que se puede limitar? Significa que puede estar sometida a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones que estén previstas por la ley. ¿Y con qué justificación? Porque esto da para mucho debate. Las justificaciones son varias y siempre hay que interpretarlas de forma estricta. La seguridad nacional, la integridad territorial, la seguridad pública, la defensa del orden, la prevención del delito, proteger la salud o la moral, proteger la reputación o los derechos de otros. Aquí entraría la difamación, el discurso de odio. Exacto. También impedir que se divulgue información confidencial o garantizar la autoridad y la imparcialidad de los jueces. Pero siempre pasando el test de la necesidad democrática. No vale cualquier limitación. Entendido. Y por último, la libertad de reunión pacífica y de asociación, que incluye fundar sindicatos, mismo patrón de limitaciones. Sí, el patrón es el mismo. Las restricciones tienen que ser legales, buscar fines legítimos, seguridad, orden, etc., y ser necesarias en una sociedad democrática. Aquí se añade explícitamente que se pueden poner restricciones legítimas al ejercicio de estos derechos a los militares, a la policía o a los funcionarios del Estado. Y bueno, relacionado con la vida familiar también está el derecho a contraer matrimonio a partir de la edad legal, según las leyes del país. Vale, tenemos todo este catálogo de derechos. Impresionante. Pero, ¿qué pasa si un Estado no los cumple? ¿Hay forma de reclamar? El derecho a un recurso efectivo. Fundamental. El artículo 13. Si crees que te han violado un derecho del convenio, tienes que tener derecho a un recurso efectivo ante una instancia nacional. Da igual si quien te violó el derecho era un policía, un juez, un funcionario, tienes que poder quejarte dentro de tu país. Esto obliga a los estados a tener tribunales o defensores del pueblo o mecanismos que funcionen, que puedan estudiar tu queja y, si tienes razón, darte una solución, una reparación. Es como la primera parada obligatoria, ¿no? Antes de pensar en ir a Estrasburgo. Justo. Es la primera línea de defensa de los derechos. Y un principio que está por encima de todo, o que lo impregna todo. La prohibición de discriminación. Absolutamente transversal, ¿sí? El artículo 14. El disfrute de todos los derechos y libertades del convenio tiene que estar asegurado sin ninguna distinción. Da igual el sexo, la raza, el color, la lengua, la religión, la opinión política, el origen nacional o social, si perteneces a una minoría nacional, tu fortuna, tu nacimiento o cualquier otra situación.
Es una garantía de igualdad en el acceso a los derechos que el propio convenio reconoce. Hemos hablado de limitaciones, pero ¿puede un Estado llegar a suspender temporalmente algunos derechos? ¿La derogación en caso de estado de urgencia? Suena fuerte. Sí, el artículo 15 lo permite. Pero es una medida extrema, excepcionalísima, y con condiciones muy estrictas. Solo se puede hacer en caso de guerra u otro peligro público que amenace la vida de la nación. Una situación gravísima. No vale cualquier crisis. Necesarias para esa situación concreta. Y no pueden contradecir otras obligaciones del derecho internacional. Además, y esto es crucial, hay un núcleo duro de derechos que nunca, bajo ninguna circunstancia, se pueden suspender. ¿Cuáles son esos? El derecho a la vida, salvo por muertes que resulten de actos lícitos de guerra, la prohibición de la tortura y de los tratos inhumanos o degradantes, la prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado, y el principio de legalidad penal. No hay pena sin ley previa. Esos son intocables siempre. Y el Estado que decide suspender otros derechos tiene que rendir cuentas, ¿no? Exacto. Tiene que informar inmediatamente al secretario general del Consejo de Europa, decir qué medidas ha tomado, por qué y cuándo espera levantarlas. Hay un control internacional, es un mecanismo de transparencia. Vale. Y ya para rematar el sistema, hay dos cláusulas más que parecen como candados de seguridad. La prohibición del abuso de derecho y la limitación de la aplicación de las restricciones. Son para evitar trampas. Se podría decir así, sí. Son como autodefensas del convenio. La prohibición del abuso de derecho dice que nadie puede interpretar el convenio para justificar actos que busquen destruir los propios derechos del convenio o limitarlos más de lo que el convenio permite. O sea, no puedes usar el convenio contra sí mismo. Exacto. Y la otra cláusula insiste en que si el convenio permite limitar un derecho para un fin concreto, por ejemplo, proteger la salud pública, esa limitación solo se puede usar para ese fin. No puedes usarla como excusa para limitar el derecho por otras razones. Son como reglas para jugar limpio. Eso es, salvaguardas contra la manipulación o la mala fe. Entonces, si hacemos un poco de balance de todo este recorrido, el Convenio Europeo de Derechos Humanos es mucho más que una declaración bonita. Es un sistema legal, ¿no? Complejo. Establece derechos muy potentes, pero a la vez reconoce muy detalladamente que no son ilimitados, que pueden chocar con el interés general. Precisamente, es un intento constante de buscar ese equilibrio. Crea un estándar mínimo que obliga a los estados, sí, pero les da también esa flexibilidad, ese margen de apreciación. Y lo más importante, da a las personas un mecanismo real, el Tribunal de Estrasburgo, para defenderse cuando los mecanismos nacionales fallan. Refleja ese patrimonio común del que hablaban en 1950. Pero es un patrimonio vivo, ¿eh? El tribunal lo va interpretando y adaptando a los nuevos tiempos, a los nuevos desafíos. A mí lo que me parece fascinante es ver cómo esa tensión, esa lucha constante entre la libertad de cada uno y las necesidades del grupo, la seguridad, el orden, la salud, está metida en la estructura misma del convenio, en casi todos los artículos que hemos visto. Así es. No da respuestas fáciles ni absolutas para todo. Lo que da es un marco, unas reglas del juego, para gestionar esos conflictos de forma razonada, dentro de la democracia. Ese es quizás su mayor valor en la práctica. Y eso nos deja, bueno, con una reflexión final, ¿no? El propio convenio, que nació para proteger derechos, admite limitaciones, excepciones, incluso suspensiones, en casos extremos, siempre bajo esa idea de necesidad democrática. Y claro, esto nos lleva a preguntarnos, hoy en día, con desafíos tan complejos como el terrorismo, las pandemias, la desinformación, ¿dónde se pinta exactamente esa raya de la necesidad? ¿Cómo nos aseguramos de que las excepciones no acaben comiéndose la regla? Una cuestión, bueno, fundamental y que sigue muy abierta al debate.